te contaré la verdad trascendental sobre el hombre más afortunado y a la vez más ciego de la noche de la traición, el único testigo de un milagro realizado por su captor, una prueba irrefutable de la compasión de Cristo que, asombrosamente, fue ignorada por la historia. Este hombre, Malco, el siervo del sumo sacerdote, fue un eslabón vital en la cadena de la pasión, y su herida, un juramento escondido de la providencia. Se convirtió en el escenario del último acto de curación de Jesús antes de la cruz. Malco no era un simple soldado o un guardia del templo, su posición era de íntima confianza. Él era el sirviente personal del sumo sacerdote Caifás y posiblemente de su suegro, Anás. Esto significaba que Malco era más que un esclavo, era el jefe de la casa, el confidente de los planes, el ejecutor de las órdenes más delicadas. Su presencia en Getsemaní, liderando o al menos acompañando a la corte romana y a los guardias del templo, no fue casual, fue intencional. Él estaba allí como el rostro visible del poder religioso que había decretado la muerte de Jesús. Malco representaba la ley, la tradición y la autoridad que se sentía amenazada por el Mesías. La noche cayó sobre el jardín de los olivos, y el silencio solo era roto por el viento frío que venía de las colinas y, en ese instante, por el ruido de las linternas, las antorchas y el clangín de las armas. Era una turba furiosa, pero organizada. Judas, el traidor, caminaba al frente, llevando a los soldados hasta el lugar donde el maestro oraba en profunda agonía. Malco se movía con la precisión de un oficial, llevando el mensaje no verbal de Caifás: captura inmediata, sin disturbios. Malco vivía bajo la maldición silenciosa de la obediencia ciega. Su vida, aunque materialmente cómoda y poderosa por asociación, estaba definida por la sumisión a los rituales vacíos y la ambición política de su amo. Él había intercambiado la libertad de su espíritu por la seguridad de su posición. Al entrar en el jardín, Malco no buscaba la verdad, sino ejecutar una orden. Su corazón no latía por la justicia, sino por el miedo a desagradar al poder terrenal. Y luego vino el beso de la traición, el signo que identificó al Hijo del Hombre. El ambiente estalló en confusión. Los discípulos, armados y aterrorizados, no entendían el plan divino. Habían pasado 3 años con el Mesías, pero aún pensaban en términos de reinos terrenales y resistencia armada. Estaban listos para defender a Jesús con la espada, sin comprender que el Maestro había venido precisamente para entregar su vida, no para protegerla. En el corazón de este caos, en la línea de fuego, estaba Malco. Él, con su túnica de servicio, se convirtió en el objetivo principal. Es posible que Malco estuviera en la primera fila, intentando ponerle las manos encima a Jesús o a Judas, o quizás ordenando a los guardias. Su prominencia lo hizo blanco de la impetuosidad humana, de la resistencia carnal de aquellos que creían que la fe se defendía con violencia. El encuentro se convirtió en un choque épico entre la voluntad de Dios, la entrega, y la voluntad del hombre, la resistencia. Malco, sin saberlo, se estaba preparando para recibir el último toque de gracia de aquel a quien estaba a punto de arrestar. Su herida estaba a punto de convertirse en el altar final de la compasión de Jesús antes de que el mundo se sumergiera en la oscuridad de la pasión. Este hombre, un enemigo del reino y un agente de la injusticia, estaba a punto de ser investido con el favor de Dios de una manera que ningún discípulo había experimentado antes. La espada ya estaba en el aire, dirigida por la mano de un apóstol, pero controlada por la providencia,
asegurando que el golpe no fuera mortal, sino milagroso. La escena estaba lista para un milagro de misericordia sin precedentes, un acto que demostraría que el amor de Jesús es incondicional, incluso para sus captores. El estallido fue instantáneo y brutal. La impetuosidad de Pedro, el discípulo de la fe fuerte y el juicio rápido, se manifestó con la fuerza del acero. Él sacó su espada, un arma que Jesús había permitido a sus discípulos llevar, quizás precisamente para este momento, no para la defensa, sino para la demostración de un principio superior. Pedro no dudó, su impulso era defender a su maestro del arresto inminente. El Evangelio de Juan es el único que nombra al agresor y a la víctima, un hecho trascendental y épico que subraya la importancia de este personaje en la narrativa final. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. El objetivo de Pedro, al ser Malco el siervo del sumo sacerdote, era claro: desmoralizar al enemigo decapitando o hiriendo al líder operativo. Sin embargo, en el caos, o quizás por la intercesión de una fuerza invisible, la espada solo alcanzó el borde de la cabeza de Malco, rebanando su oreja derecha. El golpe debió ser seco, seguido por el sonido nauseabundo de la carne al desgarrarse. La oreja de Malco cayó al suelo, y la sangre manó inmediatamente. El dolor fue agudo y el terror se apoderó de Malco, de Pedro y de todos los presentes. Este es el hecho épico y desconocido que la Biblia no quiere que sepas directamente, sino que entiendas. La oreja, en la cultura judía, era el órgano clave de la obediencia y el pacto. Los sacerdotes y los siervos de la ley eran marcados en la oreja para simbolizar la escucha y la sumisión a la voluntad de Dios. Al cortar la oreja de Malco, Pedro, en su resistencia carnal, estaba cometiendo un acto simbólico de exclusión. Estaba cortando la capacidad de Malco para escuchar la ley y servir en el templo, condenándolo a una maldición silenciosa de impureza y marginación. Malco, el hombre que servía al sumo sacerdote y a la ley, fue herido por el celo equivocado de un apóstol. El caos se detuvo con el grito de dolor de Malco. La sangre fresca sobre la tierra de Getsemaní fue la señal de que la violencia humana había iniciado la pasión. El juramento escondido de Pedro, de no dejar que tocaran a su maestro, había resultado en una herida inútil, una muestra de que la fuerza no tiene cabida en el reino de los cielos. Malco se convirtió en la primera víctima de la confusión apostólica. Si esta verdad profunda, esta paradoja de la violencia en el jardín, esta conexión épica entre el órgano de la obediencia y el último milagro de Jesús, te ha impactado y sientes que esta revelación merece ser compartida. Hazme un gran favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo, suscríbete al canal Renacer Espiritual, si aún no lo has hecho, y activa la campanita. ¿Por qué te pido esto? Porque estamos desentrañando los secretos de la Biblia, revelando los hechos épicos y desconocidos que explican la verdadera naturaleza del Evangelio. Si te quedas hasta el final, descubrirás por qué Malco guardó silencio en el juicio y cuál fue su legado trascendental, hechos que la mayoría de las historias ignoran. Hablamos de videos de todos los temas de la Biblia, desde los milagros hasta las profecías finales, y tu apoyo es vital para que esta luz llegue a más personas. Continuemos, porque el Maestro estaba a punto de pronunciar su última orden antes de su entrega. El momento que siguió al golpe de la espada fue de una tensión insoportable.
Jesús, el prisionero, acababa de ser defendido con violencia por su discípulo, un acto que contradecía todo lo que él había enseñado. El Mesías no reaccionó con miedo o autodefensa, sino con autoridad y compasión. Su primera palabra fue una orden a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Fue un recordatorio profético de que su reino no se establece con guerra, sino con sacrificio. Y luego, en el clímax de la traición y la violencia, en el instante en que su propia vida estaba a punto de ser arrebatada, Jesús se enfocó en su captor. Su atención se desvió de su inminente pasión y se centró en Malco. Este es el acto épico y trascendental que define el corazón de Cristo. Jesús les dijo a los discípulos: dejad, basta ya, y se acercó al hombre herido. El maestro, el que estaba siendo arrestado, le extendió la mano a su verdugo. El Evangelio de Lucas registra con dolorosa brevedad la acción más poderosa y olvidada de esa noche, y tocando su oreja, le sanó. El toque de Jesús no fue un simple vendaje, fue una recreación instantánea. La carne y el cartílago que habían sido brutalmente rebanados fueron restaurados en un parpadeo. La oreja de Malco regresó a su lugar, perfecta, sin cicatrices, sin dolor. El flujo de sangre se detuvo. Fue un milagro de gracia pura, un acto de sanidad realizado sobre un enemigo. Piensa en el impacto en Malco. Un segundo antes, él era un hombre mutilado, condenado a la impureza ceremonial y al dolor. Al segundo siguiente, estaba sano. La furia de la detención se convirtió en terror sagrado. El hombre que él venía a arrestar era el mismo que acababa de salvarlo. El favor de Dios se manifestó en el último lugar posible, en el jardín de la traición, en el cuerpo del enemigo. Malco se convirtió en el único hombre que pudo testificar que Jesús era tanto el prisionero más indefenso como el Dios más poderoso. El contraste es la clave profética. Malco fue sanado para que Jesús pudiera ser herido. Malco fue restaurado a la plenitud para que Jesús pudiera ser roto y humillado. Este último milagro demostró que el poder de Jesús no se usaba para su propia defensa, sino para la compasión incondicional. El juramento escondido de su ministerio era el amor sin límites, incluso hacia sus adversarios. Este milagro fue el último llamado a la fe para la comitiva del templo. Malco se puso de pie, un testimonio viviente de la deidad de Jesús, un siervo de Caifás que ahora le debía su audición y su pureza al Mesías. Sin embargo, la ceguera espiritual de la comitiva era tan profunda que, a pesar de la evidencia palpable, procedieron con el arresto. Malco, el hombre que acababa de recibir el regalo de la sanidad en medio de la violencia, se convirtió en el eslabón silencioso que sujetó a su sanador. Su cuerpo fue liberado de la mutilación, pero su mente y su espíritu continuaron bajo la maldición silenciosa de la servidumbre. Con la oreja restaurada y el corazón tembloroso, Malco procedió con su deber. Él sujetó, o al menos permitió que otros sujetaran, al hombre que acababa de salvarlo de la desfiguración y la exclusión. Este es el hecho épico y aterrador que la historia olvida. Malco, el hombre con el milagro más fresco, continuó siendo el instrumento de la injusticia. Él caminó de vuelta a Jerusalén con el prisionero, llevando la prueba innegable de su poder al mismo sumo sacerdote que buscaba su muerte. El gran misterio no es el milagro en sí, sino el silencio de Malco. La comitiva arrestadora, liderada por Malco, llevó a Jesús a la casa de Anás y luego a Caifás.
En el juicio, los líderes religiosos lucharon desesperadamente por encontrar dos testigos que coincidieran para condenar a Jesús. Se inventaron acusaciones, se torcieron las palabras. Pero el testigo más verdadero y poderoso estaba allí, con la oreja perfectamente curada, y permaneció en silencio. La maldición silenciosa de su posición era más fuerte que el testimonio del milagro. ¿Por qué Malco no testificó? ¿Por qué no gritó, este hombre me ha sanado? No es un criminal, es un profeta, es Dios. La respuesta es la tragedia de la conveniencia humana. Malco era un hombre de sistema. Hablar habría significado la pérdida de su estatus, su seguridad y quizás su vida a manos del Sanedrín. Él había cambiado su alma por el pan. El juramento escondido de su lealtad terrenal lo ató a la mentira, a pesar de la evidencia física. Su oído fue sanado para escuchar la verdad, pero su voluntad fue silenciada por el miedo. Este silencio de Malco es el hecho trascendental que condena a la autoridad religiosa. Él era el representante del sumo sacerdote que tenía en su propio cuerpo la prueba del favor de Dios de Jesús, pero esa prueba fue ignorada. El milagro de Getsemaní se convirtió en la última oportunidad de la cúpula religiosa para arrepentirse. Malco era el mensajero de la gracia, pero su mensaje fue ahogado por el clamor de la condena. La compasión de Jesús hacia Malco no fue un acto aislado, fue el cumplimiento profético de su naturaleza. En el momento más crítico de la historia, Jesús demostró que su amor no se limitaba a sus amigos, sino que se extendía a sus captores. Él estaba enseñando a los discípulos, y al mundo, que la respuesta a la violencia no es más violencia, sino gracia radical. La espada de Pedro fue detenida, y el poder de sanidad de Jesús se afirmó, dejando claro que el poder de la cruz no es el poder de la dominación, sino el poder del servicio. Malco, el hombre de la oreja sanada, se convirtió en el símbolo de aquellos que reciben la gracia de Dios, pero se niegan a actuar en consecuencia por miedo al costo personal. Su curación fue el regalo más grande, pero su silencio fue la tragedia más profunda. Él tuvo el testimonio en su propio cuerpo, pero eligió la comodidad de su servidumbre. El legado final de Malco es el misterio de la posibilidad de redención y el impacto transformador de un solo toque. Aunque el Evangelio no lo vuelve a mencionar después de la sanidad, la tradición de la Iglesia primitiva, especialmente en los círculos de Jerusalén, sugiere que la experiencia de Malco no terminó en el silencio de la noche. Juan, el discípulo que lo nombra, tenía conexiones con la casa del sumo sacerdote, Juan capítulo 18 versículo 15. Es impensable que Juan no hubiera vuelto a encontrarse con Malco o no hubiera escuchado su testimonio posterior. El hecho de que Malco fuera nombrado, a diferencia del joven rico o el cireneo en otros evangelios, es la pista épica de que su historia continuó. El toque de Jesús no solo sanó su oreja, sino que sembró una semilla de fe que no podía ser apagada por la maldición silenciosa de su lealtad al Sanedrín. Algunas tradiciones sugieren que Malco se convirtió en un creyente secreto y que la vergüenza de su silencio en el juicio finalmente lo llevó a la confesión abierta tras la resurrección. Él se convirtió en el testimonio silencioso de que el favor de Dios está disponible incluso para el enemigo declarado. Y que la sanidad física que Jesús realizó fue un preludio de la sanidad espiritual que ofrecía a todo el mundo, comenzando por sus captores.
El milagro de Malco es el espejo profético para nosotros. Jesús nos enseña que el poder divino no es para el castigo, sino para la compasión, y que el toque de gracia es tan real y tan transformador en medio de nuestra violencia como lo fue en Getsemaní. El juramento escondido de Jesús es que Él viene a sanar incluso las heridas que sus propios seguidores causan en su nombre, corrigiendo la impetuosidad humana con la gracia divina. Malco, el hombre que recuperó la oreja, nos recuerda que el verdadero discipulado no se trata de desenvainar la espada para defender a Cristo, sino de envainarla para permitir que su gracia actúe. La verdadera prueba de nuestra fe no es nuestra lealtad a los amigos, sino nuestra compasión hacia los enemigos. Hemos desvelado el misterio del siervo de la oreja, el milagro de la gracia incondicional y la terrible tragedia de un testigo que guardó silencio. Su historia es el último y más conmovedor acto de amor de Jesús antes de su sacrificio. Ahora que has sido testigo del poder de Jesús manifestado en su mayor debilidad y has comprendido el significado del milagro olvidado de Getsemaní, es tu momento de unirte a esta comunidad de fe. Hazme un favor, dale otro me gusta a este video y compártelo con alguien que esté en medio de un conflicto o una herida profunda, para recordarle que el toque de Jesús sana incluso al enemigo. Deja tu comentario aquí abajo. Cuéntanos tu testimonio o tu reflexión. ¿Cuál es la herida de tu vida que solo el toque de Jesús puede restaurar, y cómo has manifestado la compasión radical hacia aquellos que te han herido? Queremos leer tus historias de sanidad y construir una comunidad que refleje el favor de Dios en el mundo. Suscríbete si no lo has hecho, porque seguiremos desvelando los aspectos más épicos, profundos y desconocidos de la Biblia, revelando la verdad detrás de cada personaje y cada milagro. Malco, el sirviente de la oreja, el hombre al que Jesús le curó la oreja en el arresto, el milagro olvidado de Getsemaní es el testimonio de que el amor de Dios es tan vasto que el último milagro de Jesús fue para su captor. Que esta reflexión te acompañe. La compasión más pura no se demuestra con amigos, sino con los enemigos, porque la sanidad verdadera siempre comienza en el corazón de aquel que tiene el poder de causar la herida. Pero elige el toque de la gracia. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.